Hola gente, ¿qué tal? Sé que queréis muchos ir a Marruecos, pero no sabéis cómo organizarlo, pensar en eso, cómo pensar en esas cosas. ¿Cómo vas a ir tú a Marrakech? ¿Cómo vas a ir tú a otro continente? Bueno, pues aquí estoy yo para ayudaros a todos. En primer lugar, ¿cómo organizar este viaje? Lo primero que debes hacer es preguntarte, ¿cuántas ciudades quiero ver? ¿Una? Quiero ver varias, Tánger, Rabat o solo lugares alternativos. Supongamos que quieres ir solamente a Marrakech. Ahora toca pensar qué cosas te interesan ver. Os voy a hacer una lista, 10 lugares que tenéis que ver, o por lo menos que son muy interesantes de ver en Marrakech, que he visitado yo o algunos me faltan. La mayoría los he visto yo. Para haceros una idea, Marrakech se divide en 5 zonas. La Medina, que es la zona vieja, El Guelid, que es la ciudad nueva, lo que se conoce como ciudad nueva, Ivernage, donde están los hoteles de 5 estrellas, edificios modernos, la Palacio de la Ópera, todo eso. El Palmeral, que es donde hay un montonazo de palmeras, pero que es brutal. Incluso hay una historia detrás de eso, que si eso os lo cuento en otro vídeo, pero que está muy bonito y además es una de las entradas a Marrakech desde la autopista. Y por último, el Mela, es el barrio judío antiguo. Yo os recomiendo, si es la primera vez que vais a Marrakech, visitar solo la Medina, por lo menos centraros en esa zona. En la Medina podéis ver la plaza de Yamafna, la Kutubía, la Madrasa Ben Youssef, las tumbas saadíes, los tocos, los souks, Jardin Majorel, que está a las afueras de la Medina, pero podéis ir perfectamente, que está a las afueras, pero 5 minutos andando, probablemente desde la muralla. Desde la entrada más cercana, el Palacio de la Bahía. Museo Darcy Said, que este es el museo de artesanía que cuenta la historia de Marruecos. Yo lo quiero ver este año, a ver si esta vez puedo ir. El Palacio El Bari, la Menara. Eso es lo principal que hay que ver, sí o sí, si vas a Marrakech. ¿Qué hacer? Dar un paseo en Calesa. Lo conocen así ellos como la Calesa, pero es el coche de caballos. Eso es para ver la ciudad desde fuera, la muralla, pasar por los hoteles todos de 5 estrellas, que es una pasada. Como ir por Hollywood, pero de Marrakech. Entiendo que algunos no queráis ir por el tema de los caballos, pero ahí lo dejo a vuestra elección. Probar los hammams. Los hammams son unos baños públicos, uno de los 5 pilares del Islam, y van una vez a la semana a asearse, a quitarse toda la suciedad que tengan en la piel. Yo lo quiero probar, a ver si este año puedo ir. Y por último, claro, para ver el Palmeral, que os dije antes, hay tours en quad y también en camello, dromedario. Vale, después de saber esto, tienes que mirar qué época vas a ir. ¿En qué época vas a ir? Intentar, como dije en otro vídeo, intentar no ir en julio y en agosto porque os asáis. O sea, os vais a asar. Los hoteles promocionan entre diciembre y febrero más o menos, pero yo os recomiendo ir en otoño, primavera. O sea, podéis ir en Semana Santa, en alguna vacación así, 4 o 5 días, podéis ir perfectamente. Yo, por ejemplo, ahora voy a ir entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Voy 2 semanas porque voy con la familia y así me da tiempo a ver todo. Pero oye, sale barato. Ahora os cuento después en el presupuesto lo que es. Además, en esa época que os digo, en otoño, primavera, la temperatura ronda entre los 25 y los 30 grados. Por la noche es más fresquito, así que pues ni tan mal. ¿Dónde dormir? Tenéis 2 opciones. Puedes dormir tanto en un hotel, que están muy bien, la verdad. Tengo visto fotos y la verdad es que están muy bien. Yo no he ido a hoteles porque tengo allí familia y pues oye, lo sé. Pero sí, yo os recomiendo, pues si queréis ir en un hotel, pues está muy bien, están un poco carillos, pero bueno. Y luego está la otra opción, que son los riads tradicionales, las casas más tradicionales de Marruecos. Los riads están en la Medina, principalmente están en la Medina, y os recomiendo ir allí si queréis vivir una experiencia completa. El desayuno tradicional, habitaciones tradicionales, el colorín, todo, todos los colores. Es más barato que un hotel, pero vives toda la experiencia de lo que es vivir en una Medina en Marruecos. Supongamos que queréis ir 5 días. Yo creo que os llegan 5 días si queréis ver Marrakech. En avión, los precios rondan la ida y la vuelta entre 200 y 250 euros. Las compañías que van por allí son Royal Air Maroc, Iberia, Ryanair, Air Europa. Yo os recomiendo comprar en las propias compañías, en las webs de las compañías, porque es más fácil y tú si quieres ir en una fecha determinada, pues miras en esas fechas, o sea, las fechas que tú quieres ir, qué fecha quieres salir de aquí. Muchas compañías pues que tienen unas rutas, pues por ejemplo Air Europa, Coruña-Marrakech, por ejemplo, creo que son 3 salidas a la semana y puede que otra pues tenga pues solo 1 o 2 días a la semana, otra tenga toda la semana. Eso, por eso os digo, yo lo hice así. Yo de esta vez voy a ir a la ida con Air Europa y a la vuelta ya con Iberia. Para que os hagáis una idea, los riads están desde
30 euros la noche más o menos. Así que así os saldría un total de 150 euros el Riad, más o menos, calculando las 5 noches, 5 días, y 250 euros el vuelo. Así os saldría un total de más o menos 400 euros. 400 euros os va a salir. Tener en cuenta también que lo que vais a pagar allí, que yo creo que 100 euros os llega y os sobra perfectamente. ¿Por qué? Porque allí las cosas son muy baratas, o sea, 100 euros son 1000 dirhams y para ellos es mucho dinero, mucho dinero. Con deciros que 1 euro son 10 dirhams, te regateo también, pero claro, una cosa que os pueden vender por 100 dirhams, que son 10 euros, tú la puedes regatear y la puedes comprar por 8 euros, no, por 6 euros, 5 euros o 4, ¿sabes? Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you.